Auditorio Obreros de la Hora Undécima presenta su programa La Final Trompeta con el doctor William Soto Santiago. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tus misericordias, porque son nuevas cada mañana. Hay un lugar que Dios escogió, donde su gloria en pleno operando estará, trayendo a cumplimiento esa grande profecía, la tercera etapa, haciéndose realidad. Habrá un lugar con sus lonas extendidas y todo lo que fue visto, cada cosa en su lugar. Dios cuidó bien los detalles de su obra tan perfecta, su grandeza y su poder llenarán ese lugar. Obrando en ese lugar, pronto se culminará y todo servido estará. Algo grande está a la puerta y aunque glorioso y grande sea, una vez más en sencillez, así lo hará. Obrando en ese lugar, pronto se culminará y todo servido estará. Algo grande está a la puerta y aunque glorioso y grande sea, una vez más en sencillez, así lo hará. Hasta allá, donde estaba aquel cuartito y la presencia del ungido, la palabra hecha carne, estará en ese lugar. Pronto veremos a Dios obrando en ese lugar, pronto se culminará y todo servido estará. La puerta y aunque glorioso y grande sea, una vez más en sencillez, así lo hará. Pronto veremos a Dios obrando en ese lugar, pronto se culminará y todo servido estará. Algo grande está a la puerta y aunque glorioso y grande sea, una vez más en sencillez, así lo hará.
Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. El orden de la segunda venida de Cristo, con sus ángeles como Él prometió. Y sus ángeles son los ministerios de Moisés y Elías para el día postrero. Y ahora esos ministerios estarán manifestados en la tierra en el día postrero a través de carne humana. Ya el ministerio de Elías ha sido manifestado anteriormente en 4 ocasiones. Primero en Elías Tisbita, después en Juan en Eliseo, segunda vez, por tercera vez en Juan el Bautista, por cuarta vez en el reverendo William Marion Branham, y por quinta vez como uno de los 2 olivos. Y el ministerio de Moisés está prometido para ser manifestado en el día postrero como el otro de los 2 olivos. Y el ministerio de Jesús está prometido para ser manifestado en la tierra en el día postrero. Esos 3 grandes ministerios estarán manifestados en la tierra en el día postrero, en la venida del Hijo del Hombre como el sol de justicia resplandeciendo y alumbrándonos el entendimiento. Esos 3 ministerios estarán manifestados en el instrumento de Cristo, a través del cual Cristo estará cumpliendo esas promesas. Y Dios no tiene nunca 2 ministerios mayores al mismo tiempo en una edad o en una dispensación. O sea que no tiene 2 mensajeros para una misma edad, y tampoco tiene 2 profetas dispensacionales para una misma dispensación. Y ahora Él no puede tener 2 profetas para una misma edad como mensajeros para esa edad y ser el mensajero de esa edad, ser los mensajeros de esa edad esos 2 profetas, pero sí puede tener 2 ministerios de profetas al mismo tiempo manifestados en un mismo cuerpo humano. El caso lo encontramos en Eliseo, el cual vino con una doble porción del espíritu y virtud que estuvo en Elías. Encontramos también que Jesucristo no solamente estaba en el ministerio de Moisés y de Elías, sino todos los ministerios de todos los profetas de Dios, porque de su plenitud, dice San Juan capítulo 1, tomamos todos, y gracia por gracia. Y vean ustedes, San Pedro nos dice en una de sus cartas, primera de Pedro capítulo 1 verso 10 en adelante, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Qué espíritu estaba en ellos? El Espíritu de Cristo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora vean ustedes que el Espíritu de Cristo estuvo en los profetas del Antiguo Testamento y luego estuvo en Jesús en toda su plenitud. Y en Jesús estaba el que había dado los ministerios y operado los ministerios de los profetas del Antiguo Testamento. Por eso en Jesús estaban todos los ministerios, era la plenitud de la divinidad manifestada corporalmente. Y ahora ven ustedes, para el tiempo de Jesús, cuando él preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos decían, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, y por eso obran en ti y por medio de ti esos milagros.
Otros dicen que tú eres alguno de los profetas, o sea, alguno de los profetas que ha resucitado. Y pregunta a Jesús: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora vean ustedes que en Jesús estaban todos los ministerios, porque Él es la plenitud de la divinidad, manifestada la divinidad en carne humana. Y ahora vean ustedes que para el día postrero tenemos la promesa de la venida de Elías por quinta ocasión, de Moisés por segunda ocasión y de Jesús por segunda ocasión. Estos ministerios estarán manifestados por Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Y estará Jesucristo como juez de toda la tierra y como león de la tribu de Judá y como sol de justicia manifestado, resplandeciendo y así alumbrando nuestro entendimiento allá en el alma y en todo nuestro ser, para poder entender todas estas cosas que deben suceder pronto, las cuales son dadas a conocer por medio de Jesucristo a través de su ángel mensajero. Apocalipsis capítulo 4 verso 1, Cristo ahí dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y en Apocalipsis 22 verso 6 nos dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora, por medio de su ángel mensajero, es que Cristo da a conocer a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ahora vean cómo Cristo, con su rostro como el sol y saliendo de su boca una espada, para el día postrero estará manifestado como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. ¿Y qué es Apocalipsis capítulo 19 verso 11 al 21? En la página 277 del libro de los sellos dice el precursor de la segunda venida de Cristo, orando, dice: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco, mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entre en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. O sea, para el llamado se requiere el jinete del caballo blanco de Apocalipsis, que es Jesucristo en Espíritu Santo. Y ahora, para el cumplimiento de su venida en el día postrero a la tierra en medio de su iglesia, miren lo que estará sucediendo. En la página 256 del libro de los sellos, en español, nos dice el reverendo William Marion Branham, precursor de la segunda venida de Cristo: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Para poder recibir el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19, que es el que viene con esa espada aguda de 2 filos, es el que tiene el rostro como el sol, y es el que tiene sus ojos como llama de fuego, y es el que tiene sus pies como bronce bruñido, y es el mismo de Apocalipsis capítulo 10, el cual viene en una nube y luego es manifestado en la tierra. Y cuando hubo clamado, clamó como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron su voz. Y la fe para el rapto, para ser llamados, juntados y transformados, ¿dónde está? En los truenos de Apocalipsis capítulo 10. Por lo tanto, se requiere la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis, que es el mismo ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis capítulo 10, envuelto en una nube. Y se requiere su venida para poder escuchar su voz, dándonos a conocer
las cosas que deben suceder pronto, y así dándonos la revelación o fe de rapto, que es de la revelación de la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá y también como el sol de justicia. Ambos símbolos, el león y el sol, son ambos símbolos de rey. El sol es el astro rey y el león es el rey de los animales, y Jesucristo es el Rey de Reyes y es también el león de la tribu de Judá, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora su venida en el día posterior en y a su iglesia, estar cumpliendo todos estos símbolos que son vistos en el Hijo del Hombre en Apocalipsis capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 10 y Apocalipsis capítulo 19 y Apocalipsis capítulo 14 verso 16 al 20, y otros lugares tanto del libro del Apocalipsis como de los evangelios y de las profecías del Antiguo Testamento. Y ahora, para poder ver el sol como la venida de Cristo como el sol de justicia, ver su rostro como el sol, vean ustedes, se requiere que Cristo venga en el día postrero y a la edad de la piedra angular y abra una nueva dispensación y se revele por medio de su ángel mensajero en una nueva edad, la edad de la piedra angular, y en una nueva dispensación, la dispensación del reino, y así nos alumbre de entendimiento y nos llene del conocimiento de su venida como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el sol de justicia resplandeciendo y alumbrándonos el alma y todo nuestro ser. Y ahora ven ustedes cómo este misterio de su rostro como el sol es la venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, se manifestando por medio de su ángel mensajero. Y ahora vean cómo el misterio del monte de la transfiguración contiene la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores con sus ángeles, y sus ángeles fueron allí presentados y fueron Moisés y Elías, porque para el día posterior estarán los ministerios de Moisés y Elías manifestados aquí en la tierra en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, para cualquier persona que piense que los ministerios de Moisés y Elías no estarán manifestados en la iglesia del Señor Jesucristo, mi pregunta es: ¿el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón es o no es tipo y figura de la iglesia de Jesucristo? Claro que sí. Y el lugar santo del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón no es el lugar que representa las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Claro que sí. Y en esas 7 etapas, los ministerios que estuvieron allí manifestados fueron los ministerios de los 7 ángeles mensajeros, en donde estuvo el Espíritu de Cristo manifestado. Y en el 7º ángel mensajero de la 7ª edad de la iglesia gentil estuvo el ministerio de Elías manifestado por 4ª ocasión, pero no como uno de los 2 olivos. Ahora vean cómo el ministerio de Elías se encuentra en la casa de Dios, se encontró en el atrio, en Elías Tisbita manifestado, en Eliseo y en Juan el Bautista. Pero ahora, en el lugar santo del templo espiritual de Cristo, encontramos el ministerio de Elías manifestado por 4ª ocasión en el reverendo William Marion Branham, que es el 7º ángel mensajero de la 7ª edad de la iglesia gentil. Y para el día postrero, para el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, allí estará el ministerio de Elías nuevamente. Miren cómo viene pasando. Viene manifestado en el templo de Dios, primero en el atrio, tuvo 3 manifestaciones, en Elías Tisbita, en Eliseo y en Juan el Bautista. Luego en el lugar santo pasó al lugar santo y tuvo una manifestación en el reverendo William Marion Branham. Y luego pasa al lugar santísimo, que es la edad de la piedra angular,
donde tiene su quinta manifestación. Y vean cómo el ministerio de Moisés estuvo en el lugar santo y luego pasa al lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo. Y el ministerio de Jesús, el ministerio del ángel del pacto, estuvo manifestado en el atrio de la casa de Dios, que corresponde desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Jesús. Y luego el lugar santo corresponde del tiempo de Jesús hasta el séptimo ángel mensajero. Y luego el lugar santísimo corresponde a este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Y ahora vean cómo el ministerio del ángel del pacto, el ángel de Jehová, estuvo manifestado en el lugar del atrio durante el Antiguo Testamento y luego pasó al lugar santo durante el tiempo también del ministerio de Jesús. Todavía estaba en el atrio. Luego, en las 7 etapas ciudades de la iglesia gentil, encontramos el ministerio de Jesús, donde en el lugar santo, manifestado por medio de los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Porque el ministerio de Cristo opera o ministra tanto en el atrio como en el lugar santo, como en el lugar santísimo. Porque el sumo sacerdote no tiene limitaciones para ministrar. Y ahora el ministerio de Cristo pasa al lugar santísimo, el lugar más importante de su templo espiritual, y pasa con los ministerios también de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta ocasión. Por eso aparecen allí en el lugar santísimo sobre el propiciatorio 2 querubines de oro, hechos, construidos de la misma pieza de oro con la cual fue construido el propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto, donde estaba la gloria de Dios manifestada, allí sobre el propiciatorio en medio de los 2 querubines de oro. Luego encontramos que el rey Salomón construyó también 2 querubines de madera de olivo y los cubrió de oro y los colocó también en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque los ministerios de Moisés y Elías estarían en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo en el día postrero. Esos son los ángeles con los cuales el Hijo del Hombre viene en gloria en el día postrero para morar en su iglesia en el lugar santísimo de ese templo espiritual. Y ahora vemos el misterio que fue mostrado en la visión del monte de la transfiguración. El misterio del monte de la transfiguración. Allí vean ustedes cómo Cristo está mostrando todo lo que será manifestado en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en el día postrero. Y ese monte representa el cuerpo místico de Cristo. Ese es el monte de Dios, el templo de Dios, la casa de Dios, que tiene, vean ustedes, lugar santo que fue construido durante las 7 edades de la iglesia gentil, y también tiene lugar santísimo que es la edad de la piedra angular, la cual está siendo construida en la América Latina y el Caribe con latinoamericanos y caribeños. Y ahora nos encontramos nosotros en el tiempo en donde lo que fue visto en el monte de la transfiguración sería cumplido en medio de la iglesia del Señor Jesucristo en este día postrero, en el 7º milenio, conforme a la promesa bíblica. Y estarían en la tierra un grupo de personas viviendo en el territorio donde el monte de la transfiguración se convertirá en una realidad, o sea, será cumplido lo que fue visto en el monte de la transfiguración, y las personas estarán viendo la venida de Moisés por segunda vez, la venida de Elías por quinta vez y la venida de Jesús por segunda vez. Estarán viendo estos 3 grandes ministerios manifestados en el ángel del Señor Jesucristo, y así estarán viendo el rostro del Señor resplandeciendo como el sol. Lo estarán viendo resplandeciendo como el sol, como Rey de Reyes y Señor de Señores, y dándonos luz espiritual a nuestra alma, y dándonos así conocimiento
de todas estas cosas que deben suceder pronto, alumbrándonos nuestro entendimiento y abriéndonos así todas estas escrituras, porque la luz de Cristo manifestada en el día postrero estará alumbrando todas esas escrituras que corresponden a este día postrero, y al ser alumbradas las veremos cara a cara, y las veremos en tal forma que diremos: ahora sí que puedo comprender lo que esto significa. Estar viendo el rostro del Hijo del Hombre resplandeciendo como el sol es estar viendo la venida de Cristo en el día postrero, en su ángel mensajero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, manifestado como Rey de reyes y Señor de señores, como el león de la tribu de Judá, como el sol de justicia, resplandeciendo en este tiempo final. Ven lo sencillo que es todo el programa divino cuando Cristo cumple sus promesas. Bien dijo el precursor de la segunda venida de Cristo, que sería en simplicidad, sería todo tan sencillo que si no vigilamos nos pasaría por encima. Ahora hemos visto el misterio del monte de la transfiguración. Es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, siendo manifestada su venida con sus ángeles a través de su ángel mensajero. Cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Encontrando el velo de carne, encontraremos la manifestación de Cristo, la manifestación del jinete del caballo blanco de Apocalipsis, y lo encontraremos resplandeciendo como el sol, y lo encontraremos con esa espada saliendo de su boca, y encontraremos el cumplimiento de todos esos símbolos que fueron vistos en el Hijo del Hombre. En esta ocasión hemos visto el misterio del monte de la transfiguración. Es la venida del Hijo del Hombre en su reino, para así cumplir sus promesas y hacer su obra de reclamo, para así reclamar su trono, el trono de David, y sentarse sobre el trono de David y reinar por 1000 años y luego por toda la eternidad. Y para los escogidos, su venida es para llamar a sus escogidos con el mensaje de la gran voz de trompeta, juntarnos y prepararnos para ser transformados y raptados e ir a la cena de las bodas del Cordero. Ninguna persona podrá ser transformada y raptada sin primero ver el cumplimiento de lo que fue visto en el monte de la transfiguración, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, o sea, la segunda venida de Cristo, manifestando Jesucristo en el Espíritu Santo por medio de su ángel mensajero los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Y eso es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Eso es la venida de Jesucristo en el Espíritu Santo, velado y revelado en carne humana en su ángel mensajero en el día postrero. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes, dándoles testimonio del misterio del monte de la transfiguración. Que Jesucristo, el ángel del pacto, resplandezca, su rostro resplandezca sobre todos nosotros y nos bendiga. Jesucristo, y pronto todos seamos transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero. Auditorio Obreros de la Hora Undécima presentó su programa La Final Trompeta. Le invitamos a nuestros estudios bíblicos los días viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. La entrada es completamente gratis. Comuníquese a los teléfonos 58 96 01 51 y 33 33 97 09. Que Dios le continúe bendiciendo grandemente
y será hasta una próxima ocasión.